Bienvenidos a la Alforja Pastoral que corresponde a la semana del 24 al 30 de mayo. Quiero recordarles a aquellas personas que miran la Alforja Pastoral. Primero, gracias por verla, ¿verdad? Y escucharnos. Pero también, ¿verdad? Este es un apoyo que damos a todos los líderes de célula que están dando estas lecciones, que en este caso, este cuatrimestre es sobre la voluntad de Dios, en las células, grupos pequeños, grupos de conexión o como les llamen, ¿verdad? Esa es la idea. Más adelante voy a hablar acerca de los valores, ¿verdad? Y uno de ellos es que valoramos las células, los grupos de conexión, los grupos pequeños. Es muy importante. Ahora, el tema que corresponde es la lección número 4. Se llama Significado de la soberanía de Dios en nosotros. La semana pasada la alforja consistió en la soberanía de Dios en general, pero ahora lo traducimos a la vida personal, Ahora, la soberanía es uno de los atributos naturales de Dios, o sea, está en su naturaleza. No es un asunto de un atributo moral. El atributo moral es aquel que tiene que ver con su carácter y su integridad, su conducta. Dios es impecable, Dios es honesto, Dios es íntegro, Dios es justo, Dios es santo. Pero cuando hablamos nosotros de los atributos de Dios naturales, son, por ejemplo, su poder. Ese es un atributo natural. Él es todopoderoso. Él sabe todas las cosas. Él es omnisciente. Y lo mismo sucede con la soberanía. Dios es soberano, no hay nadie por encima de Él. Es un atributo natural de Dios. Pero ahora lo traducimos a la vida personal. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién manda en tu vida? ¿Manda tu patrón? ¿Mandan tus hijos? ¿Manda tu esposa? ¿Manda tu esposo? ¿Manda tus papás? ¿Mandan tus hermanos? ¿Manda el pastor? ¿Manda el gobernador? ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién debería de mandar en nuestras vidas? Es una buena pregunta. Mira, cuando hay un gobierno soberano, el gobierno o el reino universal del Señor abarca todos los gobiernos terrenales, todos. O sea, quizás tú estás preguntando, entonces el gobierno, yo como hijo que me someto a mis padres, ese gobierno de mis padres, ¿bajo qué ámbito está? Bajo el reino de Dios, porque el reino de Dios es universal. Entonces la iglesia, los gobiernos, el mundo, aún el mundo angelical y espiritual celestial, está bajo este gobierno de Dios, bajo el reinado y la soberanía de Dios. Todo lo abarca. Pero a veces nosotros lo pensamos, sí, pues es Dios que está tan lejos, ¿verdad? Y que todo lo abarca. Pero yo tengo que tomar aquí algunas decisiones basadas en mi negocio de uñas enterradas, porque saco uñas enterradas. O a lo mejor vendo pollos asados en la calle, ¿verdad? Incluye polvo de los carros que pasan, entre otras cosas, ¿verdad? Y salsas y tortilla y arroz, ¿verdad? Entonces, pero tengo que tomar decisiones. ¿Debo someter esas decisiones a la voluntad de Dios? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal. No es únicamente un Dios universal. Es un Dios personal que tiene una relación contigo y una conexión contigo. Y esa relación tan estrecha, ¿cómo va a ser gobernada? A través de la voluntad de Dios. Entonces la soberanía de Dios se convierte en un asunto personal. Esto lo vas a encontrar aquí también, ¿verdad? También vas a encontrar, ¿verdad?, que cuando hablamos de la soberanía de Dios, se traduce y se define a través de la voluntad de Dios, del diario vivir. La Biblia dice, por ejemplo, no matarás. Pues no tengo a nadie a quien matar. Pero también dice, no robarás. Y también dice, no dirás falso testimonio. No andes chismeando de tu vecino. Así tan cercano. Obedece a tus padres, los tienes ahí todos los días, alcanzas a oír los ronquidos de tu papá. Y bueno, de ese que ronca tan recio, tú debes someterte. Porque la voluntad de Dios, como dije hace rato, no es únicamente universal, se traduce a la voluntad literalmente en tu vida,
en lo que está en la palabra del Señor, ¿verdad? Así es que, pues es así como nosotros podemos más o menos ir entendiendo lo que significa la soberanía de Dios. Estos temas, ¿verdad?, que tienen que ver con la voluntad de Dios, nos van a ayudar a nosotros a tener una vida de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Ahora, por otro lado, hay un texto en la Escritura que es Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10, 11 y 12. Hay que leerlo bien, pero básicamente la palabra de Dios nos presenta muchas cosas interesantes sobre quién gobierna nuestras vidas. Cuando tengamos que rendir cuentas, todo el tiempo hay que rendir cuentas, ¿verdad? Rendimos cuentas en el trabajo, rendimos cuentas de las cosas que nos dan, rendimos cuentas de la célula, rendimos cuentas de la familia, ¿verdad? Y todo eso. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios nos permite ahora rendir cuentas para prepararnos para el día del juicio final, en donde rendiremos las cuentas de la vida. Ahí Dios se tomará el tiempo para hacerte las preguntas. Una pregunta que seguramente no faltará es: ¿a quién le rendías cuentas en tu vida y si verdaderamente le rendiste cuentas? Yo no puedo concebir a una persona que dice ser hijo de Dios y que se somete o que dice someterse a la voluntad de Dios y no sabe someterse a la voluntad delegada y al gobierno y a la autoridad delegada de Dios aquí en la tierra. La gente no cree en el gobierno, no se somete al gobierno. Los hijos se rebelan contra los padres y las ovejas se rebelan contra su iglesia y sus pastores. Pero Dios estableció el orden y Dios estableció la autoridad. Y a veces yo me pregunto, ¿nos irá a pedir Dios cuentas por aquellas veces que desobedecimos a los pastores que nos aconsejaban lo que teníamos que hacer? Yo creo que sí. Y yo prefiero mejor ponerme a cuentas aquí y caminar bien aquí con mis pastores o con mi gobierno o lo que sea, que llegar al cielo y llegar sin nada que decir. Dios te bendiga. Recuerda que esta es la alforja pastoral que corresponde a la semana del 24 al 30 de mayo y nos vemos en nuestra siguiente alforja pastoral.